Bienvenidas y bienvenidos a todos a este conversatorio. Para mí es un placer muy grande estar compartiendo este espacio de reflexión y de formación con ustedes en el marco de esta situación de emergencia sanitaria que nos tiene a todos enfrentando con cierta incertidumbre, desafíos desconocidos que están afectando la dinámica no solo de la vida a nivel local, sino también a nivel regional, nacional y global, y que una vez más también nos enfrentan al desafío de construir acciones colectivas para cuidarnos entre todos y todas y atravesar de la mejor manera estos tiempos inciertos. Eh, en el marco de esto que nos toca vivir, aquí los invito a este conversatorio que lleva por título El ingreso de los niños y de las niñas a las culturas de lo escrito, la formación de lectores y de lectoras en la escuela. Mi nombre es Ramiro Puertas, vivo en Cutralcó, soy nacido en Cutralcó, soy profesor y licenciado en lengua y literatura y magíster en escritura y alfabetización, y trabajo ya hace 14 años en formación docente para nivel inicial, primario y medio, principalmente en las áreas de didáctica de la lengua, alfabetización inicial y también en gramática. Como les decía, el título de este conversatorio es El ingreso de las niñas y de los niños a las culturas de lo escrito, la formación de lectores y de lectoras en la escuela. Y lo que vamos a compartir va a girar en torno a un interrogante general que es cómo construir propuestas de enseñanza de la lectura y de formación de lectores y de lectoras de cara a los desafíos contemporáneos de las culturas de lo escrito, que son dinámicas, ya lo vamos a ver, y garantizando al mismo tiempo una educación cada vez mejor y más inclusiva. En este sentido, vamos a comenzar compartiendo un fragmento de una entrevista al pedagogo italiano Francesco Tonucci, que nos va a permitir enmarcar un poco la discusión, asumiendo las tensiones que existen entre el saber pedagógico, histórico e institucionalizado en las escuelas y el desafío de hacer de las prácticas de lectura que son sociales e históricas, objeto de enseñanza dentro de las instituciones educativas. Flavia Terici también es otra persona que ayuda a entender mucho esto cuando comparte ciertas características que son estructurales del saber pedagógico escolar, como por ejemplo la simultaneidad o la presencialidad, que paradójicamente en estos días están siendo puestas en tensión realmente por nuestro contexto de pandemia, pero también otras características como la gradualidad, la descontextualización de los saberes que enseñamos en la escuela y los principios de homogeneización, ya sea del método de enseñanza, dice, ya sea de la forma en la que, digamos, de una única forma de enseñar para un grupo diverso de niños y de niñas, y también la homogeneidad del punto de llegada de los saberes que se esperan que en la escuela niños y niñas aprendan. Eh, Ella dice que, y es interesante recuperarlo, hay un funcionamiento estándar, tradicional, podríamos decir, de estos saberes pedagógicos que prácticamente funcionarían sin nosotros. Son tan propios a la escuela y son tan demandados a veces también por la sociedad, por las familias, y que realmente necesitamos pensarlos e intervenirlos con conocimiento para saber dónde podemos hacer algunas modificaciones eh, a estas características del saber pedagógico que funciona en la escuela. Esto está por un lado, digamos, de estas tensiones que vamos a compartir en este conversatorio, y por otro lado, las cuestiones de las prácticas históricas o sociales de lectura, que, que es interesante pensarlas tanto en lo digamos, en relación a lo histórico como en relación a lo diverso. Las prácticas letradas de las sociedades han cambiado, no en todos los momentos de la historia
se ha considerado que aprender a leer y a escribir era un derecho. En muchos momentos fue un privilegio o una obligación para unos pocos. Eh, no en todos los momentos históricos se han ejercido, digamos, las mismas libertades en cuanto al acceso a los objetos escritos. Se han atravesado épocas de mucho control sobre lo que se leía. Es decir, esta discusión que se suele escuchar muchas veces en los medios de los chicos ya no leen tanto como antes. Hace unos 80, 90 años era los chicos peligrosamente están leyendo y habría que controlar lo que leen. Es decir, que por un lado la dimensión histórica y por otro lado la dimensión social y diversa de las prácticas de lectura de los chicos fuera de la escuela. Es decir, por dónde circulan las experiencias de los niños y las niñas con la lectura fuera de la escuela y cuál es la resistencia que ejerce la escuela para tomar o no esas prácticas de lectura. Y así como los bienes materiales están distribuidos desigualmente en nuestras sociedades, también los bienes culturales, simbólicos o letrados en este caso, también están distribuidos de forma desigual, y eso tiene mucho que ver con lo que podemos o no hacer en las escuelas. Luego vamos a compartir también un texto de Mirta Castedo y de Natalia Suazo que pretendo que podamos leer y discutir entre todas y entre todos para conocer mejor cuáles son los fundamentos de orden didáctico, lingüístico, pedagógicos y curriculares de las culturas de lo escrito, de modo tal de tratar de trazar un mapa que nos acerque a ese mundo dinámico y cambiante que no siempre encuentra la mejor recepción en la escuela. Es decir, hay una cierta tendencia a resistir a los cambios porque por supuesto nos toman por sorpresa, porque los cambios en las culturas de los escritos, digamos, de las culturas letradas tienen mucho que ver con los usuarios y viven un poco silvestremente afuera de la escuela, y definitivamente las tecnologías de la información y de la comunicación vienen cambiando drásticamente el panorama de las experiencias de interpretación y de producción de textos escritos en las últimas décadas ya. Y este es un tema necesario para pensar. Quiero compartir con ustedes para analizar y discutir una de las propuestas que el Ministerio de Educación ha producido recientemente en estas semanas para planificar un poco nuestra tarea en el marco de la emergencia sanitaria y meternos de lleno en el tema de las propuestas, conocer qué preocupaciones están atravesando, qué decisiones van tomando también ustedes en sus escuelas, y poder compartir esas experiencias, a ver si entre todos no solo construimos saberes, sino que construimos reflexiones que pueden servir en los distintos contextos que habitamos. Recuerden que el interrogante principal es cómo recuperamos estas tensiones y estas reflexiones en el marco de nuestras propias propuestas de enseñanza, aún en contextos tan inciertos como el que estamos atravesando. En definitiva, mi propósito es construir un espacio de diálogo y de intercambio entre pares, de intercambio de experiencias, pero que superen lo estrictamente anecdótico y que reconozcan el saber